Buenas tardes, amigos, hermanos que nos ven todos los lunes por este canal. Gracias por su fidelidad, por su sintonía. Nuestro mayor propósito es que Dios pueda usarnos en la lectura, en la exposición de la Sagrada Escritura para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, para nosotros no hay otra meta. Y si el Señor quiere alcanzar a otros en su momento, nos presentará el mensaje evangelístico para que otras personas también puedan llegar al conocimiento de la palabra. Hoy quiero compartir el segundo mensaje acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Podríamos darle muchos conceptos, ¿verdad?, que apuntan hacia un mismo propósito. Es el privilegio, diría yo, esta tarde, el privilegio que tienen unos pocos llamados hijos de Dios para comunicarse con Dios Padre. No, el mundo no puede comunicarse con Él, lo dijimos la semana pasada. Debemos entender que la relación con Dios no es la que usted tiene con un cajero automático. No, señor. No es que usted mete la clave, la cédula y venga la respuesta de una vez. No, no es así. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Él estableció con nosotros una relación para darnos vida. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Entonces, esa nueva vida que tenemos ahora es esa relación con Dios por medio de su Espíritu Santo, el cual Él ha hecho descender o ungirnos con su presencia para siempre. ¿Me entiende? Entonces, ahora tenemos por medio del Espíritu ese vínculo a través del cual podemos hablar con Dios. Y hay algo que es importante señalar, y es que cómo he de orar o cómo voy a hablar con Dios como conviene, no lo sé, pero el Espíritu intercede por nosotros, dice Pablo. Así que no solamente es el que nos guarda, es el paracleto, sino también el interlocutor, ¿verdad? El que decodifica nuestra torpeza y las hace accesibles ante el Padre de las luces. Ahí está la gran ayuda para que nosotros podamos orar a Dios y podamos decirle ahora en esta relación, Abba Padre. Nosotros ahora, la semana pasada señalamos de que hay dos condiciones, hay muchas, pero las dos primeras que señalamos la semana pasada fueron que Dios tiene una relación, o sea, una comunicación, una intimidad, un vínculo con hijos. Él no escucha al mundo. Usted podrá tener 20,000 rosarios, peregrinaciones, oraciones, vigilias, haga lo que quiera. Pero la Biblia dice, citando la Biblia, que Dios va a tener una relación con sus hijos y a estos escucha. O sea, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, a ese es que Dios escucha. No escucha a todo el mundo. Él sabe lo que está haciendo todo el mundo. Como alguien me dijo, bueno, ¿y qué pasó con Cornelio? Que él tenía muchas oraciones. Sí, pero sus oraciones no tenían vida. Ahora, Dios sabía que estaba orando. El etíope, él seguramente vino a Jerusalén a adorar y hacían oraciones y tal. Él sabía lo que el hombre de Etiopía estaba haciendo. Pero sus oraciones no tienen vida. ¿Por qué? Porque Pablo dice allá en Efesios 2:12, dice, vosotros que antes estabais muertos. ¿Qué quiere decir muerto en una relación? Que no hay comunicación. Dios no va a escuchar a muertos porque dice la palabra, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, estos dos condicionados fue lo que expusimos la semana pasada. Uno, de que Dios tiene una relación con hijos, como padre. Uno. Y dos, que que para comunicarse con Dios tiene que haber una variable que es la fe. ¿Me entiende? Porque es necesario, dice Hebreo, es necesario que el que se acerca a Dios sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se puede agradar a Dios? Mira, Señor, si tú estás ahí, contéstame. No, eso no es así. Señor, porque tú estás ahí, porque sé que tú eres fiel a tu palabra, ¿verdad? Porque cuando están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, ¿me entiendes? Porque un corazón contrito y humillado no rechaza jamás. O sea, la oración nuestra siempre va a estar delante de Dios y bajo estas dos condiciones primarias. Después hoy vamos a ver dos más y la semana que viene vamos a ver otras dos más para que entendamos que
que no es un cajero automático, que no es una respuesta, que no es el recodo de una caverna para escuchar el eco del retumbo. No, eso no es así con Dios. Hay condiciones y deben ser conocidas. Hoy estudiamos, la semana pasada estudiamos las primeras dos. Hijos, escucha, y hijos que buscan con fe o que hablan con fe. Partiendo de esta premisa de que nosotros debemos tener en cuenta estas dos, hoy quiero señalarle dos más. Uno, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije, ¿por qué hay muchos cristianos llamados hijos? Yo no voy a hacer juicio de nadie, sino llamados hijos, se llaman cristianos, ¿verdad? Que no tienen respuestas a sus oraciones. ¿Por qué? Porque oran sin fe, posiblemente. ¿Qué más? Porque no oran conforme a la voluntad de Dios. Eso es más común. Y ahí está un problema. ¿Sabe qué? Que muchos creyentes quieren que Dios se ponga al servicio de ellos y que le responda según su necesidad. ¿Me entiendes? Aló, 911. 911, no, el cielo no se atiende así con el 911. A Dios hay que buscarlo primero porque somos hijos, segundo porque somos fe, y que si tuviéramos que pedir algo, lo vamos a hacer conforme a su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos su voluntad? Dice, vamos a buscar en Mateo no, en 1 de Juan 5, de versos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquiera puede leer esto muy rápido, pues yo quisiéramos una pausa y escudriñar un poco sobre esta escritura. Dice que claramente que nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. Dice aquí el pasaje, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces ahí hay un condicionado, sí, es un sí condicional, sí pedimos conforme a su voluntad. Ahora bien, otro aspecto en la exégesis de este pasaje es que la carta que está escribiendo Juan, ¿verdad? El evangelista, se le está diciendo a los que creen. Ahora permítanme hacer una excepción aquí, un adendum aquí en el verbo creer. Es importante que nosotros entendamos qué significa el verbo creer en ese contexto, a diferencia del verbo creer en nuestro contexto. Mira, ¿vamos a ir mañana a la playa? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, es una respuesta relativa. Porque puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Me explico? ¿Usted cree que se va a dolarizar la economía de nuestro país? Bueno, yo creo que no. Entonces puede ser que sí, no es un término absoluto, pero es importante que en el griego esta palabra pisteus no reviste una relatividad, sino una manera taxativa, absoluta de decir las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo que se relaciona con el verbo creer es el verbo confiar. Y si usted confía en la silla donde está sentado, ¿cómo se sentaría? Sin pensar si se va a romper una pata de la silla o si se va a caer o se va a romper. No, usted no piensa en nada de eso. Usted puede pensar en cualquier cosa menos que la silla se va a caer. Eso es confiar. ¿Cómo un niño puede dormir en los brazos de su padre o de su madre en medio de una bulla, de un escándalo o de cualquier cosa? Porque él ni siquiera está pensando si los padres lo va a sostener o no, si es fuerte o no. Él confía absolutamente, sin dejo de duda, de que está en un lugar seguro.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender. ¿Por qué? Porque hemos vivido una gran parte de nuestra vida dudando. Pero aquí, en el contexto del reino de los cielos, la duda es pecado. Aquí la fe es prevalente. Todo lo que hagáis debe ser por fe. Porque lo que no es de fe es pecado. Para nosotros debe estar claro eso. Entonces, esta palabra, cuando voy a leer ahora este pasaje que leyó el hermano Luis acerca de 1 Juan 5:13, dice, lo que anteriormente yo les he escrito, ¿verdad? A ustedes que confían. Lea ahí, tomen su Biblia y lean. Ustedes que confían. Y otra sección, otro adendum que voy a insertar aquí es en el nombre en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos, por eso escudriñar significa ir sacando la verdad que está entre las letras, ¿verdad? Lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Y es algo importante, hermanos, porque aquí, en el nombre del Hijo de Dios, tiene no algo que se circunscribe solamente a el nombre del Hijo de Dios es Jesús o es Emmanuel. No. Porque en ese contexto cultural, el nombre, ¿sabe quién le dio el nombre a Jesús? No fue José, no fue María, no fueron los parientes. Vino el ángel del Señor y habló en Mateo, habló a José y le dijo que no tuviera temor de tomar a María como mujer, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lo que había estado en su vientre, concebido su vientre del Espíritu Santo es. Y le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, como dice en Lucas, salvará al pueblo de su pecado. Entonces, el propósito el nombre estaba en su obra, en lo que él vino a hacer. Y lo que él vino a hacer ratificó que la salvación o la liberación del pecado no podía ser a través de un ser humano, porque dijo más adelante, porque su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea que Dios es el único que puede redimir al hombre de su pecado. Y esa obra es un nombre. Porque el nombre tenía, en la cultura griega, tiene dos acepciones. Uno, y también en la hebrea, uno, aquello a través del cual se identificaba la persona. Pero también tenía un propósito, y es lo que esa persona iba a vivir, iba a hacer en la vida. Por eso Dios, cuando le designaba un nombre a alguien, era porque tenía una relevancia en cuanto a su propósito. Por eso que cuando está diciendo aquí, en el nombre del Hijo de Dios, no está diciendo solamente Jesús, sino el significado de Jesús. Dios salva. Ese es el significado del nombre de Jesús. Dios salva. Entonces, aquellos que tienen confianza en que Jesús es el Salvador, eso es lo que está diciendo ahora nosotros haciendo una exégesis del versículo 13. Os he escrito a vosotros que confiáis que Jesús, cuando murió en la cruz y dijo consumado es, toda la deuda de nuestros pecados han sido saldados. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice aquí, para que sepáis. ¿Entiende? Ahora no solamente habla del verbo ginosco, sino ahora habla de un verbo que implica una vivencia, para que usted viva creyendo que tenéis algo que jamás pensasteis que podías tener, vida eterna. Eso es, como decir, la guinda del helado del nombre de Jesús, porque Él vino a darnos vida eterna. Wow, esto es una experiencia maravillosa. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, porque entonces, el verso 14 dice, y esta es la confianza, te das cuenta que el verbo creer es relativo al verbo confiar, que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, óigame lo que estoy diciendo, conforme a su voluntad. Entonces, su voluntad está escrita dentro de lo que Él hizo. Ya vamos a estar con el segundo adendum, con la segunda condición. Y sabemos, esto es lo que necesitamos tener confianza, hermano.
Pero hay una ecuación muy importante que nosotros debemos resaltar aquí. Y es que si no hay conocimiento, no puede haber confianza. Porque el conocimiento implica confianza. Esto debemos tener nosotros pendientes. Pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites y placeres. O sea, el pedir es, quítame este problema, quítame este dolor, quítame esta prueba, quítame... O sea, ponme la vida en una autopista. El que pida así, voy a decir en criollo, está caído de la mata. Está totalmente fuera de contexto. Y el problema es que la mayoría piden así. Y el problema es que, como dije la semana pasada, hay una profunda frustración en los creyentes que no lo dicen. Que no lo dicen porque no se ven bien. Pero existe esa situación. El otro pasaje que quiero contarles es el que está en Juan capítulo 6. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es nuestro modelo, Jesús. ¿Por qué los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? Porque veían que todo lo que él hablaba con el Padre se cumplía. Porque tenía una autopista, una puerta abierta. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Entonces, nosotros, ¿qué pidió Jesús? Alguna vez dijo, Señor, destruye a Roma y destruye a todos los soldados. Y saca a todos los soldados de aquí, de Jerusalén, de Judea y de todos estos lugares. No dijo eso. Nunca se metió con ese tema. Porque ese no era el tema prioritario. Como los discípulos pensaban que esa era la prioridad. No, esa no es la prioridad suya. La prioridad suya en Venezuela no es un cambio de gobierno. La prioridad suya no es una dolarización de la economía. Está enfocándose mal. La prioridad nuestra es poder ser libre del yugo del pecado. Y eso nadie lo pudo haber hecho, ni nosotros, ni un tercero, nadie, ningún ser humano podía hacerlo, sino solamente Dios por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad para con nosotros, en medio de millones de personas, nos escogió a nosotros para ser libres. Amén. No. Por eso nosotros no podemos despreciar este privilegio o desestimar este privilegio de parte de Dios. Lo segundo que quiero compartir con ustedes va a estar en Juan capítulo 14. Nosotros poder pedir en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense este pasaje. Primero, pedir conforme a su voluntad. Y segundo, o sea, la cuarta condición, pedir en el nombre de Jesucristo. Oye bien, ¿dónde está el clímax de la obra total de Cristo? Mateo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está, listo. Tenemos que orar en la autoridad del Hijo, porque Él nos legó esa autoridad. Mire, aquí en la tierra no hay ni los Estados Unidos de Norteamérica, ni la Unión Europea, ni los países árabes, ni quien sea. Nadie tiene la autoridad que tiene la iglesia. Porque Él a sus escogidos le delegó esa autoridad. Cuando dijo, toda autoridad, toda me es dada en los contextos celestiales, en los contextos espirituales, pero también en el contexto humano. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como le está diciendo así, le dice, por tanto, id y haced discípulos, porque yo estoy con ustedes donde quiera que vaya, y la autoridad mía los respalda en todo lo que ustedes vayan a hacer. ¿Qué les parece? Una bendición, ¿verdad? Jamás pensamos que íbamos a tener tal autoridad para no solamente echar fuera demonios, para no solamente predicar la palabra. Esa palabra se llama egusian, esa palabra es, ustedes van a hablar con el denuedo, con el respaldo que el Espíritu Santo les va a dar a ustedes cuando hablen. Así que no tengan temor de hablar, hablen, porque ustedes no están hablando palabras lisonjeras ni palabras mentirosas, sino ustedes que están hablando con la verdad. Ahí está nuestra tremenda oportunidad
de magnificar su nombre en este contexto del tiempo que estamos viviendo. Entonces, amados míos, tenga presente esto que le estoy compartiendo hoy. Hay 4 condiciones que hemos considerado hoy. 1, que solamente escucha a los hijos. 2, que nosotros como hijos tenemos que orar con fe, con plena convicción de que Él nos oye. 3, de que nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. Y 4, que debemos pedir siempre en el nombre de Jesús. Mire lo que dice este último pasaje. Leer el último pasaje. Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en la autoridad que yo tengo. Pero ojo, cada una de las condiciones que hablé anteriormente prelan. ¿Qué quiere decir que prelan? Bueno, es que esto depende una de la otra, es como una cadena, unos eslabones, ¿me entiendes? No es que yo tengo una cosa y la otra, no, es que todas las tenemos que tener. Ahí está el problema. ¿Por qué la gente está frustrada con la oración? Porque no oran conforme a su voluntad, porque no oran con fe, porque no oran en el nombre del Hijo de Dios. No es un cliché, no es un cierre automático de todas las oraciones. No, es que Él está diciendo que esa es la forma, no porque sea un cliché, sino porque usted tiene el respaldo de Cristo. Y cuando usted ora conforme a su voluntad, para que, por ejemplo, algo que usted puede estar plenamente seguro que es su voluntad. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, yo quiero ser manso y humilde, como Cristo. Créame lo que le voy a decir. Usted está respaldado por el Espíritu Santo porque Dios quiere que eso ocurra en su vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Cristo a sus escogidos es que Cristo sea formado en nuestros corazones. Para que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y la imagen del Hijo es manso y humilde de corazón. Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre. Nos vemos la próxima semana.